¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo tengo que confesaros algo, y es que la verdad me ha sorprendido mucho la preocupación de parte de la comunidad por el retroceso que hemos visto en cripto estos últimos días. Lo entiendo en realidad porque veo que hay mucha gente nueva que está entrando, que no sabe de dónde venimos, no sabe dónde estamos y no sabe hacia dónde nos dirigimos. Que ese tipo de perfil está acostumbrado a tener una cuenta nominal, un número en el banco, y ese número no oscila ni para arriba ni para abajo, ¿no? A la mínima que inviertes en cripto, se va un poquito para arriba y dices, ¡hostia, qué bien tú! ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de trabajo tardo en ganar esto? ¿Cuántos días? Y fíjate, lo he ganado. Pero ¿qué pasa? A la mínima que el mercado se da la vuelta y es cuando entran los nerviosetes. Entonces, para que entendáis por qué los veteranos, podríamos decir, los que ya llevamos más años aquí, entendemos que estamos en un punto muy dulce de mercado y no nos ponemos nerviosos ante este tipo de retrocesos, os voy a contar de dónde venimos, para que veáis dónde estamos y entendamos entre todos hacia dónde nos podemos dirigir de aquí a 1 o 2 años vista, ¿vale? Primero, os voy a llevar 2 años atrás. Imaginaos que estamos en pleno mercado alcista y de repente de la noche a la mañana China, que tenía más del 50% de la tasa de hash, te banea Bitcoin por completo y te prohíbe la minería de Bitcoin. ¿Qué pasa? Que hasta que se reajusta la dificultad hay un par de semanitas que a muchos se nos pusieron de corbata. Bueno, eso lo sorteamos como pudimos, Estados Unidos tirándole porquería a Bitcoin por doquier, solamente con estas pequeñas diferencias. Fijaos, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Larry Fink, el CEO de BlackRock, vendiendo Bitcoin por todos lados. La mayor gestora de todo el mundo diciendo que hay que tener más de un 10% de Bitcoin dentro de la cartera. Estamos viendo una gran acogida institucional. La SEC ha aprobado los ETFs de Bitcoin. Digamos que Bitcoin ya no es un activo especulativo, malo, malito, malo. No, ya se ha aceptado en todo Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo. Aquí ya tenemos una gran diferencia con de dónde venimos y dónde nos encontramos, ¿vale? Bueno, estamos por ahí por zona de máximos, poneros en situación después de estos 2 palos bastante importantes, y de repente una de las stablecoins que... Tía, esto es jodido, ¿eh? Una de las stablecoins que más se estaba utilizando en esos momentos, que pertenecía al ecosistema de Terra Luna, quebró de la noche a la mañana. Lamentablemente, muchas personas se suicidaron, miles de millones de personas se arruinaron. Estamos hablando de quiebras de un ecosistema al completo con todos sus protocolos de por medio, y ese fue el punto de inflexión en el que también el token de Luna, que había estado más de 1 año y medio en el top 10 del CoinMarketCap, se fue prácticamente a cero. Eso es un palo. No lo que estamos viviendo estos últimos días con estas correcciones normales, no. Eso es un palazo. Luego, imagínate que estás diciendo, bueno, venga, pero de aquí nos recuperamos. Y de repente vemos como las burbujas de Axie Infinity con los Play to Earn, las burbujas de los NFTs con los monitos, de las DeFi 2.0 que te daban rentabilidades brutales y luego resultaron el 95-98% ser estafas. Vimos cómo cayeron más de un 95% abajo. Dices, venga, va. De aquí, eso era junio más o menos del 22. De aquí para arriba ya, porque es imposible que pase algo más. Bueno, cualquier rebote para abajo, cualquier rebote para abajo. Ahora es al revés, cualquier corrección para arriba, ¿eh? Pero por aquel entonces estaba por venir una de las quiebras en cadena más heavies que hemos visto en toda la historia del sector cripto. Más de 20 empresas de lending quebraron prácticamente en 1 mes y medio. Estamos hablando de BlockFi, estamos hablando de Cierros Capital, estamos hablando de Voyager Digital, estamos hablando de Celsius Network, plataformas en las que tú depositabas un capital y te desbloqueaban otro para que tú pudieras invertir. Quebradas de la noche a la mañana, arruinando a miles de personas. Aún así, seguimos, decimos, hostia, es que no, ya, de verdad. De aquí para arriba por cojones, porque es que al final no puede haber nada más malo ya. Pues sí que lo había, amigos, sí que lo había. Uno de los exchanges de mayor volumen de negociación por aquel entonces, que estaba en el top 3, top 4, si no estoy equivocado, que tenía, digamos, influencers de la talla de Shaquille O'Neal, bueno, deportistas de élites, de la talla de Stephen Curry, que tenía, por ejemplo, el estadio de los Golden State Warriors con el nombre de FTX. ¿Quién nos iba a decir que FTX iba a quebrar? Y su token FTX se iba a ir a cero. Bueno, pues en este punto, cuando la mayoría de las gráficas habían caído entre un 90-95%, lo que estoy diciendo es que si tú invertiste 1.000 euros en una mala etapa del año 2020-21, te encontrarías con poco más de 50 euros en algún momento del año 2022-2023. De ahí empezamos un nuevo movimiento alcista de la mano de la narrativa de los ETF de Bitcoin al contado, ¿vale? Venimos de ahí. Y ahora Estados Unidos apoya a Bitcoin. El gobierno de Estados Unidos tiene Bitcoin. Estamos viendo una gran acogida institucional de Bitcoin. Por lo que ahora mismo estamos abriéndole la puerta al dinero institucional que tantísimos años probablemente había estado esperando una infraestructura como la narrativa de los ETF para que el dinero entre. Tener claro una cosa, que esto solamente lo vamos a ver una vez en nuestra vida.
Lo he dicho en muchas ocasiones, quizá hay mucha gente nueva que no lo entiende. Esta creo que es la última oportunidad que tenemos de generar riqueza generacional, es decir, que una gran cantidad de gente haga mucho dinero, que si no se gestiona bien evidentemente se va a perder, pero de eso ya intento dar tips todos los vídeos, porque probablemente de cara al siguiente mercado alcista, los participantes institucionales ya habrán copado gran parte del supply de muchos criptoactivos. Quizá no veamos retrocesos tan importantes, pero tampoco subidas tan verticales como los últimos mercados alcistas, y la regulación yo pienso que ya estará más que establecida a 4 o 5 años vista, por lo que será más complicado ver esas grandes entradas de dinero como estamos viendo hasta ahora. Estamos en este punto. Entonces, el problema es que todos los que hemos vivido esto somos unos supervivientes, tenemos la piel un poquito más gorda, entendemos de dónde venimos, todo lo que ha cambiado la industria y hacia dónde nos dirigimos. Llegado a este punto, si tú, que estás en el otro lado de la pantalla, del móvil o de la televisión, has sido uno de esos supervivientes que ha aguantado todo lo que he comentado, comenta ahora mismo la palabra superviviente para ver qué porcentaje de esta comunidad ha vivido todos esos leñazos a la baja, porque tenéis unos huevos bastante gordos, ¿eh? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que mucha gente está entrando nueva, intentando pegar el pelotazo, configurando portafolios llenos de gemas sin ningún tipo de gestión de riesgo, porque un influencer ha dicho que compro esto, mal. El portafolio tiene que ir configurado en base al perfil de inversor. Si no tienes experiencia y no tienes tolerancia al riesgo, lo normal es que pierdas dinero este año. Sin embargo, si te tomas este bull run como un aprendizaje en el cual vas a intentar sacar rentabilidades dentro de tus posibilidades, la experiencia que vas a adquirir la vas a poder capitalizar de cara al siguiente mercado alcista. Así que amigos, atención a lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy, porque os voy a decir hasta dónde pienso que podrían corregir la mayoría de las altcoins que solemos analizar. Veríamos si eso es un drama o no es un drama, que ya os adelanto que no, pero antes os quiero enseñar un par de cosas que he compartido el día de hoy por Twitter, red social en la que, por cierto, os invito a que me sigáis, @planbtcoficial. Cada día publico entre 5 y 7 tweets, y si hay algún movimiento de última hora en el mercado, a mí me vais a encontrar comentándolo prácticamente al instante por mi Twitter personal, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, lo que estuvimos comentando el viernes de la semana pasada, el calendario de bull market, y fijaos esta imagen que he subido hace pocos minutos, que es muy interesante, porque nos recoge en esta línea vertical los halvings que ha tenido Bitcoin a lo largo de toda su historia. En estas 3 líneas de color azul nos recoge los 3 ciclos anteriores, y en esta línea de color dorada nos recoge el ciclo actual. Aquí arriba, en esta línea horizontal, tenemos los máximos históricos de todos los anteriores ciclos, y fijaos lo que está pasando ahora, que a 47 días del halving es la primera vez en la historia del activo que vemos máximos antes del halving. Esto es algo que nunca había pasado, de hecho lo comento por aquí arriba, que se está haciendo historia en Bitcoin, viendo nuevos máximos históricos antes del halving, y parece que ya lo hayamos normalizado, ¿no? Lo mejor estaría por venir unos 200 días después del halving, concretamente para noviembre de este mismo año. ¿Por qué? Porque fijaos que entre 204 y 241 días solemos ver los máximos, en este caso de los 2 ciclos anteriores, del año 2017 y del año 2020, por lo que fijaos si estamos adelantados. Concretamente estaríamos adelantados más de 150 días, lo cual serían unos 4 o 5 meses a los ciclos habituales de Bitcoin. Por lo que podríamos ver correcciones que sí, pero esto lo va a marcar la demanda institucional, no hay más, ¿no? Entonces, fijaos que para esta etapa, para noviembre-diciembre de este mismo año, deberíamos estar viendo los máximos del ciclo, según los 2 ciclos anteriores. Bueno, seguimos para bingo, porque he publicado también este tweet muy interesante, subtitulado al español, de Anthony Pompliano, que da su perspectiva sobre el halving de Bitcoin, y aquí dejo un take bastante interesante, y dice así: el mercado normalmente hace lo que más dolor provoca a la mayoría. Pienso que ahora mismo el mayor dolor que podría causar el mercado estaría en no tener una corrección profunda para no dar oportunidades a los que se han quedado fuera, que bajo mi punto de vista sería la mayoría. Si el mercado normalmente hace lo que más dolor provoca a la mayoría, yo os pregunto algo. ¿Vosotros pensáis que con el movimiento tan vertical que ha tenido Bitcoin desde prácticamente octubre del 23 ha dado oportunidad de reengancharse a todos aquellos que estaban dubitativos? No. Entonces, un retroceso, entendiendo la parte del ciclo en la cual nos encontramos, yo lo asociaría a una gran oportunidad. De hecho, si los tenemos, que no lo podemos descartar, incluso podemos irnos más abajo de lo que nos pensamos, quién sabe, ¿no? Ahora lo veremos en la sección de análisis técnico. Pero la realidad es que hasta el momento Bitcoin no ha dado oportunidad de reengancharse al movimiento alcista de largo plazo. Por lo que más dolor podría causar ahora mismo a la mayoría sería no dar oportunidades de reengancharse a ese movimiento. Así que amigos, veremos qué es lo que pasa, no lo sabemos, lo iremos comentando por este canal, y ahora vamos a ver si son preocupantes o no estas correcciones que estamos viendo en el ecosistema cripto. Bueno, darle like al vídeo, suscribiros al canal, que lo estáis reventando
en nuevos seguidores. Estamos ya prácticamente tocando los 60.000 y como sigáis así este año, nos plantamos con la plaquita aquí. Así que si queréis la plaquita aquí, ya sabéis, suscribiros al canal, que me haría una ilusión brutal. Y ahora sí, vamos para allá. Y la verdad, amigos, que es bastante sorprendente el comportamiento del ser humano, ¿no? Ante el desconocimiento actúa mediante el miedo, y es totalmente normal, porque si tuviéramos el conocimiento probablemente sabríamos cómo actuar. Los mercados financieros, pero todo, ¿no? O sea, cualquier cosa se mueve para arriba, para abajo, hasta los estados de ánimo de las personas, hasta los rendimientos de los deportistas de élites, a veces están mejor y otras peor. Los mercados financieros es lo mismo, o sea, nunca van a estar subiendo en línea vertical para arriba. Me hace gracia cuando mucha gente dice: ¿qué está pasando? Que ha retrocedido un 15%. A ver, ¿de dónde venimos? Venimos de caídas, venimos de subidas. Daos cuenta, ¿cómo medimos cuál es el último impulso de Bitcoin? Pues tenemos que ir a ver cuál es la última vela negativa en semanal que estamos ahora, que es la vela de la semana del 19 de febrero, que tuvo un cierre semanal de un 0,81, bastante plano, y desde ahí, desde esas zonas de los $50.000, Bitcoin ha tenido un impulso de un 44% sin descanso en las últimas 3 semanas. ¿Qué significa esto? Que entendiendo que los comportamientos del mercado también se mueven para arriba y para abajo, lo normal, si nos vamos a este tipo de gráficas, fijaos, aquí lo tenéis. Lo que estáis viendo ahora son las correcciones promedio que ha tenido Bitcoin a lo largo del último año y medio, desde inicios del 23. Una subida muy importante del 60%, caída del 21%. Otra subida de un 70-80%, caída del 20%. Otra subida de un 40%, caída del 21%. Otro ascenso de un tantos por ciento, caída del 21%. Otra subida sin parar de un no sé cuántos. ¿Qué pasaría si ahora cogemos y viéramos una corrección en Bitcoin del 21%, que estaríamos hablando de un Bitcoin en niveles de los $58.000 y sería la corrección media? No estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero para que entendamos que el mercado podría corregir sin ningún tipo de problema hasta niveles de los 55.000, incluso mientras no perdamos los mínimos de la vela del 26 de febrero en torno a los 52.000, seguiríamos dentro de un movimiento alcista, ¿vale? ¿Por qué? Porque el último mínimo relativo se recoge como la última vela contraria a un movimiento fuerte, que en este caso es un order block que se conoce, ¿vale? Entonces, tanto en cuanto no se pierda esta zona en el semanal que está en niveles de los $50.000, podríamos tener correcciones ya sea en tiempo o en precio y seguiríamos dentro de un movimiento alcista de largo plazo. Así funcionan los mercados, es que no hay otra, ¿vale? No esperéis un movimiento recto para arriba para siempre, porque no existe. Y cuanto más importante sea el movimiento de subida, mayor será la corrección a posterior. Fijaos que en este caso Bitcoin tuvo un retroceso de un 55% en apenas 4 o 5 semanas, desde después de ver los máximos de abril del 21, ¿vale? Pero espero que con esto estéis entendiendo un poquito cómo funciona esto para todos los nuevos, evidentemente. Ahora, fijaos, si nosotros nos vamos a ver cuál ha sido el comportamiento del ciclo anterior al atacar máximos históricos, daos cuenta que estuvo Bitcoin 4 semanas por estos niveles de precio, atacando los máximos del ciclo anterior, para luego entrar en una subida que se multiplicó prácticamente por 3 en unos 60 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que tranquilamente podríamos estar por estos niveles de precio unas 2-3 semanas más, quizá el sector de las altcoins sufriendo un poquito más que Bitcoin recuperando un poquito más de dominancia, hasta, si la demanda institucional sigue como hasta ahora, pegarle un pepinazo para arriba, entrar en máximos históricos y ahí sí subida libre. No estoy hablando de un $74.000 y para abajo. Estoy hablando de un pum y en pocas semanas ver los $100.000 que están a tan solo un 40% de los máximos de la semana pasada, ¿vale? Así funcionan los mercados. Entonces ahora, si nos vamos ya directamente a 4 horas, fijaos. No sé si recordaréis en el último vídeo que estuvimos comentando que los últimos impulsos de los ciclos anteriores que han llevado al activo a máximos históricos no han sido los impulsos que han llevado al activo a subida libre. A partir de aquí viene una corrección que normalmente suele finiquitar en el 61.8, 78.6 de todo el impulso anterior. ¿Qué significa esto? Antes hemos ido a la versión más bajista, ¿no? Que sería una corrección hacia los 57, 58 y tanto en cuanto no perdamos los 50.000 será una corrección sana dentro de un movimiento alcista de largo plazo. ¿Que las altcoins puedan sufrir más o menos? Pues lo iremos comentando sin problema. Hay que mantener la calma siempre pensando en el horizonte temporal en el cual estamos invirtiendo, que en mi caso personal es finales de este año, ¿vale? Si alguien está invirtiendo en el corto plazo, pues utiliza SLs, si te saca, simplemente busca mejores oportunidades, ten tu plan de trading, etcétera. Todo esto lo explico en una formación 100% gratuita de trading que tengo, que os lo comentaré luego en la sección de Quant Fury, ¿vale? Entonces,
Podríamos ver tranquilamente correcciones hacia niveles de los 62, 64 y seguiríamos dentro del mismo escenario de ataque a máximos de los dos ciclos anteriores. Por el momento, estamos intentando mantener bastante bien los $67.000, que es un nivel muy clave. Y tanto en cuanto no perdamos los mínimos del 17 de marzo, veremos cómo cierra la vela diaria. Si cierra por encima de todas estas zonas, probablemente intentaríamos ver un nuevo movimiento al alza. ¿Por qué? Porque si cogemos la gráfica diaria, que era la que me faltaba porque quería que entendáis cuál es mi escenario más bajista dentro de alcista de largo plazo, el primero que hemos comentado, y cuál es el más alcista dentro del alcista de largo plazo, que es una pequeña corrección, o ya hemos visto los mínimos o ya hemos visto la zona de mínimos, ¿vale? Y quien me dice, pero ¿tú de qué vas? ¿Entonces puede pasar de todo? Sí, es que puede pasar de todo. O sea, no esperéis que yo tenga una bola de cristal, nadie la tiene, y esto lo entenderéis con el tiempo si no lo entendéis ahora, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo me voy a la gráfica diaria y me cojo el mismo comportamiento en gráfica diaria que tuvo Bitcoin por toda esta zona de aquí y me lo llevo al momento actual, daos cuenta que perfectamente podríamos estar hablando de un Bitcoin corrigiendo este movimiento, porque es que fijaos que es bastante parecido el movimiento que está teniendo. A ver, voy a irme a los máximos, ahí está. Todo esto que estáis viendo es la pauta que configuró en el bull run anterior antes de romper máximos históricos del ciclo del año 2017 y entrar en subida libre, ¿vale? Fijaos que también vimos máximos históricos, corrección y está siguiendo muy bien la pauta. Según esto, en un par de días limpiaríamos los máximos de la semana pasada y entraríamos en un periodo de letargo que podría durar hasta prácticamente la primera semana de abril, donde ahí probablemente el mercado empieza a descontar ese shock en la oferta que pueda haber, porque si los ETFs siguen absorbiendo como hasta ahora, se estarían comprando entre 25 y 30 veces Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que se está minando, que es una auténtica locura, y probablemente eso, si sigue así, es que no descarto tener un comportamiento bastante similar a este, ¿vale? Que no tengamos estas subidas y que estemos más tiempo por estas zonas. Los mercados son abstractos, entender el concepto, ¿vale? Y fijaos que cuando entremos en subida libre, si el comportamiento del ciclo anterior se repite, en apenas, yo qué sé, 12 días, 2 semanas, podríamos estar ya viendo los $100.000 para que entendamos en qué punto nos encontramos realmente, ¿vale? Esto pues lo iremos actualizando poquito a poco, lo voy a dejar aquí, aunque no le hagáis caso, yo no tengo la bola de cristal, no sé si esto no va a pasar, pero va a ser muy interesante el cierre de vela diaria de hoy, porque si aguanta por encima de los 67.000, probablemente el mercado tienda a repuntar el día de mañana. Y me gusta mucho un inicio de semana correctivo, me gusta y me pone calentón. ¿Por qué? Porque ya sabéis que yo he estado muy focus en el trading, en el scalping en el año 2023, y para todos los que no lo sepáis ya lo sabéis, y me he dado cuenta que inicios de semana tiende a manipular los mínimos de la semana pasada, algunos mínimos relativos importantes. Es decir, si iniciamos la semana con caídas dentro de una tendencia alcista, es altamente probable que acabemos la semana con movimientos alcistas o mínimo laterales, ¿no? Así que me gusta mucho un inicio de semana correctivo, y sobre todo cuando nada más iniciase la vela diaria. Fijaos que prácticamente solamente la apertura lo ha tirado para abajo. No tenemos aquí ningún tipo de mechita, lo cual nos dice que desde la apertura se han manipulado ciertas zonas y es altamente probable que en algún momento del día de hoy o de mañana se tienda a tener un movimiento alcista, que veremos hasta dónde nos llega. Estamos viendo la gráfica de Ethereum, que ya ha perdido toda esta zona de mínimos y se encuentra por debajo de este nivel de soporte, que para Bitcoin serían los 67.000. Por lo tanto, hasta que no recupere niveles de los $3.800, vamos a entender que estos ataques pueden ser para volver a tener ciertos retrocesos. Pero sinceramente, después de lo que estamos viendo, no creo que vayamos mucho más abajo de niveles de los 3.100. Así que, bueno, si yo hubiera comprado, por ejemplo, activos la semana pasada, en este caso me esperaría a finales de esta semana a ver cómo se encuentra el mercado para realizar otras compras por medio de la liquidez que me quede, si es que lo considero oportuno, ¿vale? Buen comportamiento por parte de Ethereum, a pesar de estar en negativo. Ya os digo que me gusta mucho la apertura semanal. Cardano está intentando mantener la compostura por estos niveles de precio. Bastante buen comportamiento también, por el momento por encima de los máximos del 20 de febrero, sin mucho más que comentar, porque está bastante similar a la semana pasada. Recordaréis en BNB que os dije, esto de aquí, esta línea, es zona de máximos históricos, ¿vale? Para que lo entendamos. Estamos ahí, y veníamos con un movimiento muy vertical. En plena vela alcista os dije, raro es que rompa máximos de una. Lo normal sería estar dentro de este rectángulo varios días reacumulando. Pues es que es más o menos lo mismo que está haciendo Bitcoin, ¿vale? Para que entendamos el comportamiento de los mercados. Es muy complicado romper una cota tan importante como máximos históricos con un movimiento tan vertical. Lo normal ahora es que BNB se tire por estos días pues alguna que otra semana, y el siguiente ataque a máximos históricos ya vendrá de una pausa de todo el movimiento alcista anterior, que probablemente sí lo lleve a subida libre. Polkadot, recordaréis que estuve comentando que probablemente vengan retrocesos
retrocesos y que toda esta zona de los máximos relativos de 25 de diciembre podría actuar como soporte. Incluso, fijaos que de todo este impulso tan solo hemos corregido un 50%, por lo que podríamos irnos un poquito más abajo y llegar a niveles de los 8.7, 8.5 y no pasaría absolutamente nada, pero por el momento pues estamos manteniéndonos por encima de esta cota que yo creo que es bastante importante, los máximos relativos del 26 de diciembre. Y ahora os quiero traer Flux. Para todos los que seguís el canal ya de hace tiempo, recordaréis, esta es la primera compra que hice a finales del mes de noviembre del año pasado. Noviembre nos tendríamos que ir pues por todas estas zonas de aquí, por todos estos nivelitos de aquí. Hice la tier list, lo comenté con la comunidad y desde estas zonas ha tenido un ascenso ya de un 250%. Muy buen comportamiento de Flux, almacenamiento en la nube, tiene que ver también con la inteligencia artificial. Necesita una gran capacidad de cómputo, necesita a su vez de ese almacenamiento en la nube, y si la inteligencia artificial tira para arriba probablemente Flux tenga un buen desempeño a lo largo de los siguientes meses. Por ahora, pues yo bajo mi punto de vista no está en niveles de compra después de las velas tan agresivas de los últimos días, y lo que esperaría antes de romper los máximos históricos del año 2021 sería una reacumulación por estos niveles de varias semanas por estas zonas, reacumulando, y luego sí que el siguiente impulso ya nos lleve a subida libre. Si vamos con HBAR, también muy buen comportamiento. Fijaos que la apertura prácticamente ha sido para limpiar los mínimos de la semana anterior, y en este caso pues lo que os comenté hace unos días, ¿no? Yo todo lo que esté por encima de la línea del 0.10 más o menos considero que son muy buenas zonas para acumular, porque probablemente cuando rompamos los máximos de la semana pasada nos podríamos ir de a niveles de los 0.22, que desde estos niveles estamos hablando de un ascenso de prácticamente un 100%. Si pasamos a Kujira, recordaréis que os dije que no podemos descartar que atacase niveles de los $3 porque el cierre semanal pintaba bastante feo. Pero es que ahora es cuando realmente tenemos que entender el funcionamiento de los mercados. Y es lo mismo, ¿no? Después de este pedazo de subida, ahora lo normal es encontrarnos en una etapa lateral de aburrimiento, de letargo, que la gente se canse, que venda el activo. Y probablemente cuando eso suceda es cuando estemos muy cerquita de arrancar al alza con fuerza y desarrollar otro tramo que quizá tenga cierta relación con la onda alcista anterior. No lo sabemos, pero los mercados no se mueven en línea vertical para siempre. Y en este caso lo que está haciendo es una especie de consolidación por la parte alta dentro de este movimiento, cosa que a mí personalmente me da muy buena vibra de cara a los siguientes meses para Kujira. ¿Que va a subir más o menos? No lo sé. O sea, pensad que cuando un activo ha tenido este tipo de movimientos, yo normalmente no lo traigo al canal, ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que mucha gente quizá por algún comentario pueda entrar a este activo y yo no creo que esté en una muy buena etapa, ¿vale? De hecho, la semana que viene voy a hacer una tier list con las mejores criptomonedas para acumular, según mi criterio, de cara al mes de abril, que es el mes del halving, ¿vale? Si nos vamos a ORDS, directamente nos bajamos a 4 horas y fijaos que estuvimos delimitando una zona muy interesante en niveles de los 0.15. Por el momento no se ha perdido, de hecho este movimiento alcista que veis aquí lo que ha hecho ha sido romper el máximo relativo anterior. Por estos niveles deberíamos de ver cierto aguante para volver a repuntar al alza, porque hemos tenido un pequeño quiebre de estructura, pero si el mercado le da por corregir un poquito más y se pierden estos niveles, el siguiente nivel de soporte ya estaría en zonas de los 0.12, que desde estos niveles sería una corrección de un 14-15% adicional. No lo podemos descartar. Es decir, de mí no esperéis un análisis subjetivo de rollo esto va a subir, va a subir y va a subir. O sea, el análisis técnico es el que habla. Yo no tengo ni idea hacia dónde se van a dirigir los movimientos. Yo entiendo, o mejor dicho, sé detectar zonas de alta probabilidad para lanzar operativas. Por ejemplo, esta es una muy buena zona para lanzar una operativa al largo. ¿Qué pasa? Que si finalmente a Bitcoin le da por corregir un poquito más, probablemente vayamos hacia niveles inferiores. Entonces, si aquí habrá una operación en largo, imaginaos, y me salta el SL, que lo tengo ubicado por debajo del mínimo del 16 de marzo, cuando llegue a todas estas zonas de aquí, voy a volver a buscar lo mismo cuando venga un quiebre de estructura como el que he visto aquí. Y este procedimiento, a largo plazo, si arriesgas 1 para ganar 3, aunque pierdas más de lo que ganas, en cuanto a cantidad de operativas, en cuanto a cantidad de capital, ganas más de lo que pierdes. ¿Vale? Bueno, todo esto lo explico en la formación gratuita. Si nos vamos a Pepe, un poquito lo mismo que os he comentado antes en BNB. Lo que yo esperaría sería algún tipo de corrección, que aquí se le ha ido un poquito la castaña a este rectángulo. Vamos a hacer un poquito más pequeñito. Ahora sí, lo que yo esperaría sería algún tipo de corrección en tiempo que perfectamente le podría llevar hasta mediados del mes de abril, porque la subida que ha tenido ha sido bastante importante y los mínimos del 5 de marzo es poco probable que se pierdan. Yo más bien, si tenemos algún leñazo a la baja, creo que luego tendríamos una fuerte recuperación y que empezaremos a configurar una figura similar a Kujira, pero en este caso en Pepe, que es una reacumulación de esta salida de mínimos para probablemente volver a tirar al alza en algún momento de este año. Southern Swap, fijaos que el nivel, esta línea que teníamos aquí marcada,
esta zona en los 0.15 está actuando bastante bien de soporte, y aquí tenemos una clara directriz bajista que solamente la trazo cuando la veo muy evidente, y en este momento cualquier movimiento alcista que rompa esta directriz probablemente nos estaría hablando del final de este proceso correctivo y podríamos empezar un repunte que ya veríamos hasta dónde nos deja. Pero bueno, si finalmente se acaban respetando estas zonas, fijaos que cada vez tenemos más cerquita esta figura. Ahora, que el mercado tira para abajo y se pierden estos niveles, pues probablemente tengamos un movimiento similar al del día 2 de marzo, tengamos una vela agresiva a la baja bastante importante que podría llegar a niveles de los 0.18, y desde estos niveles serían un más o menos 0.11 más o menos, que sería un 20% por debajo. Entonces, yo, como ya os comenté en el último vídeo, estoy acumulando por estos niveles. Yo ya no voy a volver a comprar más porque he hecho 2 compras por estas zonas y la liquidez no es infinita. Entonces, ahora tengo que esperar a que haga algo el activo, a que se mueva en precio o en tiempo, que se tire más de 1 o 2 semanas por estos niveles para volver a tomar acción y evidentemente también yo volver a acumular cierta liquidez, ¿no? Solana va como un auténtico tiro, está aún aproximadamente, fijaos, aquí arriba tenemos el ATH del ciclo anterior, está a un 24% de máximos históricos. ¿Va con la suficiente fuerza como para romperlos? Pues fijaos, no lo podemos descartar. ¿Por qué? Porque aquí hay una clara diferencia, y es que si nosotros nos vamos a gráfica semanal, fijaos que Solana viene de configurar algún tipo de pauta plana de reacumulación cerquita de máximos históricos, y ahora ya ha salido de esta reacumulación. Esto es lo que está haciendo Kujira. Esto es lo que probablemente haga Pepe. Esto es lo que necesita hacer Bitcoin 1 o 2 semanas. ¿Para qué? Para luego salir al alza como un resorte disparado. Pero hasta que no veamos este tipo de movimientos en la mayoría de los activos que han tenido unas verticales enormes, es poco probable que continúen subiendo, ¿vale? Así que la verdad, buen comportamiento de Solana, y no podemos descartar tampoco verlo en subida libre en pocas semanitas. Luego, por otro lado, si nos vamos a ver el Total 3, que nos recoge la capitalización total del mercado de las altcoins excluyendo Bitcoin, fijaos que el día de ayer, bueno, la semana pasada tuvimos un cierre bastante cercano a este nivel de resistencia, que lo vamos a ubicar por estos nivelitos de aquí, y lo cual puede significar que podemos tener algún rechazo al alza, pero quizá entremos en un periodo correctivo tipo esta fase de aquí, pero por estos niveles. Ahora, si nos bajamos a ver la gráfica diaria, pues fijaos que aquí tenemos una zona bastante interesante, que serían todos estos mínimos del día 5 de marzo en este caso, y podríamos entrar en este tipo de dinámica, generar una pequeña pausa, lateralización por estos niveles para volver a dispararse al alza en pocas semanas. Y para finalizar, si nos vamos a ver el ETF de BlackRock, IBIT, en este caso ha abierto la semana en negativo con un 2.28% abajo, por eso Bitcoin está corrigiendo un poquito, un 1.24 en estos momentos, pero lo importante es ver cómo cierra la semana. Y más de lo mismo, ¿no? Quizá le depare varios días por estos niveles para reacumular un poquito de fuerza antes de volver a entrar en subida libre. Y pasando a la sección de Quant Fury, fijaos amigos, que habrá mucha gente pensando, hostia, a ver si le saltan los SLs. Pues sinceramente tengo ganas de que me salten los SLs. ¿Sabéis por qué? Porque aquí en directo he cerrado 5 o 6 operaciones en positivo bastante interesantes por valores superiores a $3.000, por ejemplo, ¿no? Y habrá muchas personas que digan, hostia, eso es lo normal, ganar siempre. No. Lo normal es ganar y perder. Yo llevo una muy buena racha, pero probablemente pronto vendrá una mala racha que compensará ese exceso de ganancias que he tenido en estos últimos meses. Entonces, para que lo entendamos, el trading, al final, una cosa es comprar en el mercado spot, que es nosotros pues, un poco lo que estamos comentando en la sección de análisis técnico, y otra cosa es buscar rendimientos en el corto plazo en diferentes criptoactivos, aprovechando ratios de movimientos bastante cortos, ¿vale? Eso es trading. Eso es trading. Y en el trading a veces se gana y otras se pierde. El que va buscando la estrategia infalible acaba palmándolo todo. Y aquí lo importante realmente es entender que un trader es un gestor de riesgos. Para muestra un botón, fijaos, yo aquí tengo 2 operaciones que entre las dos me están generando unos $300, más o menos unos $1.000 de profit. Y luego tengo 3 operaciones que me están generando unos $200 de pérdida. Entonces, hasta que yo no tuve estas 2 operaciones ya con un movimiento desarrollado y pude poner break-even, no arriesgué otras 2 operaciones. Y en estas 2 operaciones, recordaréis que lo estuve comentando con vosotros, digo, bueno, va, como tengo un profit bastante importante en estas 2, voy a abrir una, pero solamente arriesgando 1/3 de lo que suelo arriesgar normalmente. Esto que estáis viendo, esto es trading. El compra aquí, vende aquí,
Eso, pues habrán unos que la hagan en un sitio, otros que la hagan en otro, pero la gestión de riesgo es lo que te va a dar el dinerete en el largo plazo, ¿vale? Amigos, recordad que utilizar este tipo de plataformas, pues estamos sujetos a periodos de alta volatilidad. Normalmente la gente pierde todo su dinero, en el corto plazo por lo menos. Si no sois profesionales o estáis asesorados por uno, pues es lo que hay. O sea, tenéis que entender que los inicios son complicados. Yo no soy asesor financiero y tampoco esto es consejo de inversión, ¿vale? Una vez dicho esto, el típico disclaimer que tengo que decir para poder seguir creando este tipo de contenido por este canal, comentaros que os voy a dejar un código QR por aquí abajo para que os descarguéis esta aplicación, que es la que yo utilizo en el trading de mi día a día en el sector cripto, Quantfury. 0 comisiones de entrada, salida a mercado y también por mantener una operación abierta todo el tiempo que quieras. Y a la vez, si os la descargáis y me enviáis un MD en Instagram con la palabra formación, una persona de mi equipo os va a enviar la formación una vez que sigáis unos pasos muy sencillos. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y como reflexión final os voy a comentar algo, porque hay mucha gente que se pone nerviosa en el corto plazo. Siempre lo remarco y siempre lo haré porque hay mucha gente que no lo logra entender. Te hago una pregunta directamente a ti si te estás poniendo nervioso por estos retrocesos. ¿Con qué horizonte temporal estás invirtiendo, tío? O sea, tú no puedes invertir ahora pensando en el largo plazo y lo que pase en las 2 siguientes semanas cuestionarte si has hecho bien en invertir o no. Todo esto tiene que estar bien estipulado con un plan de inversión a largo plazo. Siéntate 15, 20 minutitos un fin de semana, date cuenta de lo que tú eres capaz de soportar y ajusta tu portafolio a esas necesidades, sin más. O sea, no tienes liquidez, ¿vale? Si cae el mercado no cuestiones vender, porque estás invirtiendo en el largo plazo, lo tienes claro, no hay problema. Pero si cae el mercado no te cuestiones vender. Entonces, si puede ser que caiga el mercado y puede ser que te cuestiones vender, yo creo que es más interesante realizar ciertos profits, incluso ciertas pérdidas parciales, para que si llega a ese escenario estés mejor preparado y que puedas dormir muy, muy bien a lo largo de este año 2024. Porque os digo algo, esto que estamos viviendo ahora, esta apertura de puertas a la entrada de dinero institucional, no sabemos dónde va a dejar a Bitcoin, en los 100.000, 90.000, 200, 300.000, pero lo que tengo clarísimo es que no va a ser un camino de color de rosas. No va a ser un camino de color de rosas y probablemente intenten metérnosla una y otra vez. Así que familia, de verdad, intentar hacer lo mejor para vosotros. No os comparéis con nadie. Este está ganando tanto, yo voy a coger esos activos. No, cada uno tiene un perfil totalmente diferente al resto de personas. ¿Por qué os digo esto? Porque yo asumo que puedo perder dinero. Entonces, mucha gente lo debería asumir, todo el mundo lo debería asumir. Si hay alguien que está invirtiendo y no concibe la posibilidad de perder todo el dinero, que sepáis que no estáis entendiendo el juego, ¿vale? Así que si todo va bien, pues probablemente de aquí a finales de este año estaremos notablemente por niveles superiores a los actuales. Si tenemos cualquier cosa que no se está contemplando y nuestro escenario se tuerce, pues bueno, mala suerte. Buscaremos otra nueva oportunidad de medio y largo plazo para sacarle rentabilidades al mercado. Pero tenemos que tener muy claro en qué liga estamos jugando. Estamos compitiendo contra los mejores del mundo, ¿vale? Familia, espero que paséis un feliz martes. Estoy trabajando jodidamente duro, de verdad, para traeros un formato de noticias 3 días a la semana que sea el mejor de toda habla hispana. El mejor, de verdad, que lo que tengo en mi mente en cuanto mi equipo de trabajo sea capaz de proyectarlo en los vídeos, vais, yo creo, a alucinar y os va a gustar muchísimo el formato. Veremos si este domingo puedo sacar un vídeo, si no será ya la semana que viene. Nos vemos el miércoles con un nuevo contenido. Fuertísimo abrazo, familia. Chao.